La noche del 12 de octubre de 2023, en Pine Hollow, Mississippi, se realizó una angustiosa llamada al 912. La voz al otro lado de la línea sonaba joven, temblorosa, presa del pánico, y transmitió tan solo 5 palabras, que congelaron a la operadora en su lugar. «Ayuda. Mi mamá acaba de dispararme». Era algo difícil de imaginar, pero no había tiempo para dudar. Si el chico decía la verdad, su vida pendía de un hilo, y quien había apretado el gatillo podía seguir armado y dispuesto a volver a atacar. En cuestión de segundos, las ondas radiales se llenaron de mensajes, se enviaron patrullas y los paramédicos se prepararon para lo que podía ser una carrera contra el reloj. ¿Sobreviviría el joven lo suficiente para recibir ayuda? ¿Por qué una madre dispararía contra su propio hijo? ¿Y se detendría la amenaza antes de que más vidas se perdieran? Las respuestas no llegarían rápido, y cuando lo hicieran, sacudirían a este tranquilo pueblo de Mississippi, y al país entero hasta la médula. Bienvenidos a MKT Historias. Gracias a todos nuestros espectadores y suscriptores por su apoyo. Acompáñenos para recibir actualizaciones diarias sobre las historias reales de crímenes más impactantes. No olviden suscribirse. La que parecía una historia de amor casi perfecta, que algún día sería completamente destrozada, pensó en el verano de 2003. La pequeña iglesia bautista de Pine Hollow celebraba su barbacoa anual benéfica. Muchos asistieron con el mismo propósito: recaudar fondos para el programa de apoyo a la juventud, compartir comida y disfrutar de la tarde junto a sus vecinos. Pero para 2 personas, aquel día marcaría en silencio el inicio de un vínculo que moldearía las siguientes 2 décadas de sus vidas. Nicholas Brown tenía 21 años, trabajaba a tiempo parcial en el taller mecánico de su padre, y hacía trabajos esporádicos reparando cortacéspedes y motores fuera de borda en la zona. Melissa Carter tenía solo 16, cursaba su penúltimo año de secundaria y ayudaba en el puesto de bebidas bajo la supervisión de las señoras de la iglesia. Todo empezó con un simple intercambio. Nicholas llevó una mesa plegable a su puesto, la colocó y comentó: «Parece que este es el lugar más concurrido». Melissa rió mientras le ofrecía un vaso de limonada. «Solo hago lo que me dijeron: mantener a todos hidratados». Aquella breve conversación se transformó en algunas más durante el día. Hablaron sobre música, eventos escolares y quién iba ganando el partido de softball de la iglesia en el otro extremo del césped. No era algo romántico entonces. Ella era demasiado joven y ambos lo sabían. Pero había una naturalidad en la forma en que conversaban que ninguno olvidó. Durante los 2 años siguientes, se cruzaron a menudo en eventos de la iglesia. Nicholas a veces colaboraba con el grupo juvenil en el que Melissa participaba, y ella de vez en cuando pasaba por el taller con su padre para llevar el coche familiar a revisión. Él le preguntaba por la escuela, y ella bromeaba sobre cómo siempre tenía las manos llenas de grasa. En el verano de 2005, Melissa cumplió 18 y empezó a trabajar a tiempo parcial como cajera en el banco local, mientras asistía a clases en el colegio comunitario. Fue entonces cuando sus conversaciones comenzaron a sentirse diferentes. Empezaron a reunirse para tomar café después del servicio dominical o a pasear por el recinto ferial durante los eventos del pueblo. Ese mismo año, Nicholas la invitó a cenar en un pequeño restaurante junto a la carretera 8, donde compartieron platos de bagre frito y pan de maíz. Hablaron de sus familias, de sus sueños y de lo que querían en la vida. Melissa dijo que esperaba formar una familia numerosa algún día. Nicholas admitió que él quería lo mismo y añadió, con una sonrisa: «pero solo si encuentro a la mujer adecuada para tenerla». A partir de ahí, su relación creció de forma constante. Para el otoño, ya eran oficialmente pareja ante los ojos de la iglesia, a menudo vistos llegando juntos los domingos y sentados lado a lado en el coro. En marzo de 2006, Nicholas decidió dar el siguiente paso. Después del ensayo vespertino del coro, le pidió a Melissa que lo encontrara en el santuario. El edificio estaba tranquilo, tenuemente iluminado,
salvo por el suave resplandor de las velas del altar. Sacó una pequeña caja del bolsillo y dijo: «He orado por esto, Melissa. Eres la persona con la que quiero construir una vida». Al abrir la caja, reveló un modesto anillo de oro y preguntó: «¿Quieres casarte conmigo?». La respuesta de Melissa fue un sí, sin dudar. El pastor, que aún estaba en su oficina, salió para felicitarlos y oró por su decisión. Se casaron en abril de 2006, cuando Melissa tenía 19 y Nicholas 24. La boda se celebró en la misma iglesia donde se habían conocido, con la asistencia de familiares, amigos y casi toda la congregación. Melissa llevaba un sencillo vestido blanco cosido por su tía, y Nicholas vestía un traje azul marino con una corbata que, según Melissa había dicho una vez, lo hacía parecer un hombre listo para conquistar el mundo. La recepción en el salón de la iglesia estuvo llena de comida casera, música gospel y risas. En los primeros años de su matrimonio, la vida fue estable y esperanzadora. Nicholas trabajaba largas horas en el taller, ganándose una reputación por su honestidad y habilidad. Melissa continuaba en el banco, donde saludaba a los clientes por su nombre y recordaba los cumpleaños de sus hijos. Rezaban juntos antes de dormir. Cantaban uno al lado del otro en el coro todos los domingos y colaboraban como voluntarios en los proyectos comunitarios de la iglesia. Amigos y vecinos los veían como una pareja con una base sólida, construida sobre la fe, metas compartidas y respeto mutuo. Pero el tiempo pondría a prueba esa base de maneras que ninguno habría imaginado. Los votos que pronunciaron en aquella pequeña iglesia de Mississippi enfrentarían tormentas que nunca vieron venir. Tormentas lo bastante fuertes como para romper lo que parecía irrompible. A finales de 2007, a menos de 2 años de su matrimonio, Melissa y Nicholas habían empezado a hablar seriamente de formar una familia. Se habían adaptado a un ritmo de vida modesto pero cómodo. Nicholas trabajaba jornadas completas en el taller, y Melissa seguía en el Pine Hollow Savings Bank, donde había creado una clientela fiel. Cuando Melissa supo que estaba embarazada ese noviembre, se lo contó a Nicholas una tarde mientras él se lavaba las manos para cenar. Le entregó una pequeña caja y, dentro, había un par de diminutos calcetines blancos de bebé. Él los miró por un momento antes de alzar la vista con una sonrisa. «¿Quieres decir que vamos a tener uno nuestro?». Ella asintió y él la abrazó diciendo: «Voy a cuidar de los dos. No tendrás que preocuparte por nada». Fue un momento lleno de alegría, pero también marcó el inicio de grandes cambios. Cuando llevaba 6 meses de embarazo, Melissa decidió dejar su trabajo en el banco. Entre las largas horas de pie y las recomendaciones del médico de reducir el estrés, sintió que lo mejor era concentrarse en preparar el hogar para la llegada del bebé. Elliot nació en marzo de 2008, un niño sano de poco más de 3 kilos, con una cabellera oscura y abundante. El domingo siguiente, Nicholas lo llevó orgulloso a la iglesia para su presentación, vestido con una camisa bien planchada y con una sonrisa que dejaba claro que la paternidad lo significaba todo para él. Los miembros de la congregación se acercaron para felicitarlo y entregarle pequeños obsequios: mantas de bebé, libros ilustrados y sobres con tarjetas de regalo. Melissa se adaptó rápidamente a la maternidad, aunque el cambio a estar en casa a tiempo completo supuso un ajuste. Se esmeraba en mantener la casa ordenada, tener la comida lista cuando Nicholas regresaba y cuidar siempre de Elliot. Nicholas, por su parte, trabajaba duro para pagar las cuentas y llenar la nevera, repitiendo a menudo a sus amigos del taller: «Todo lo que hago ahora es por mi hijo y por Melissa». 6 años después, en 2014, Melissa se encontró sosteniendo otra prueba de embarazo positiva. Esta vez no había dudas. Nicholas estaba encantado, y Elliot, que tenía 6 años, no entendía del todo lo que ocurría, pero le gustaba la idea de ser hermano mayor. Los días de Melissa se llenaron entre la rutina del jardín de infancia de Elliot y los preparativos para el nuevo bebé. Nicholas tomó horas extra en el taller, quedándose a veces hasta tarde por la noche. Llegaba a casa cansado,
pero aún se sentaba con Melissa a hablar de nombres para el bebé, o a pintar la habitación los fines de semana. En diciembre de 2014 nació Eric, más pequeño que su hermano con poco menos de 3 kilos, pero igual de sano. Nicholas permaneció junto a Melissa en la habitación del hospital, sosteniendo a Eric y diciendo en voz baja: «2 niños. Debo estar haciendo algo bien». La iglesia dio nuevamente la bienvenida al nuevo miembro de la familia Brown, y Elliot presentó con orgullo a su hermanito a sus compañeros de la escuela dominical. La vida se volvió más ajetreada en 2018, cuando Melissa descubrió que estaba embarazada por tercera vez. Elliot tenía 10 años, Eric apenas 4, y la idea de criar a 3 niños bajo el mismo techo era tan emocionante como abrumadora. Nicholas la tranquilizó asegurándole que podrían manejarlo. «Ya lo hemos hecho 2 veces. Podemos hacerlo otra vez», le dijo, añadiendo con una risa: «Además, ya estoy en minoría». Ese verano Melissa dedicó toda su energía a seguir el ritmo de los niños, asistir a eventos de la iglesia y organizar pequeñas reuniones en casa. Continuaba activa en la congregación, ayudando con el coro infantil y coordinando programas festivos. A finales de 2018 nació Ethan, el más pequeño hasta entonces, con poco más de 2,7 kilos, pero fuerte y sano. Para entonces, Melissa había asumido por completo su papel de madre a tiempo completo. Sus días eran una rutina de llevar y recoger a los niños del colegio, hacer la colada, preparar comidas y participar en actividades de la iglesia. Le gustaba mantener vivas las tradiciones. Cenas familiares los domingos, oraciones nocturnas antes de dormir, y costumbres navideñas que daban seguridad a los niños. Los vecinos solían comentar lo bien educados que eran, y los miembros de la iglesia decían con frecuencia que Melissa parecía tenerlo todo bajo control. Desde fuera, los Brown parecían el retrato de una familia devota, temerosa de Dios, con prioridades claras y un hogar cimentado en el amor. Pero bajo esa imagen empezaban a producirse cambios sutiles. Con cada hijo, las demandas sobre el tiempo y la energía de Nicholas aumentaban, y la distancia entre marido y mujer, aunque aún no era evidente para los demás, comenzaba ahí a echar raíces. Cuando Ethan empezó a caminar, las grietas en esa imagen perfecta serían más difíciles de ignorar. Y lo que empezó como un hogar lleno de promesas se encaminaba hacia tormentas mucho más pesadas de lo que nadie en Pine Hollow podría haber imaginado. Para 2019, los Brown llevaban más de una década casados. 3 hijos, años de noches sin dormir y el desgaste de la rutina diaria habían cambiado el cuerpo de Melissa. El peso del embarazo de Ethan había sido más difícil de perder, y con sus días consumidos por el cuidado de los niños, el mantenimiento de la casa y las obligaciones en la iglesia, a menudo se dejaba a sí misma en último lugar. No era algo en lo que pensara mucho, hasta que Nicholas dejó de decirle las pequeñas cosas que antes solía. Desaparecieron los cumplidos diarios sobre cómo le quedaba un vestido, o aquella sonrisa que le dedicaba cuando entraba en una habitación. Él se había vuelto más callado, más crítico en pequeños gestos, señalando platos sin lavar en el fregadero, o suspirando cuando ella estaba demasiado cansada para ver la televisión con él por la noche. Melissa lo notaba. Pero se decía a sí misma que era solo el desgaste natural del matrimonio, que todas las parejas pasaban por temporadas así. Lo que no comprendía entonces era cuánto estaban ya esos cambios silenciosos preparando el terreno para algo peor. Todo comenzó con Nicholas trabajando hasta tarde. Al principio parecía inofensivo. El taller siempre había estado ocupado, y Melissa sabía que había semanas en las que un trabajo grande podía retenerlo hasta después de la cena. Pero las noches largas se hicieron más frecuentes. Algunas veces llegaba a casa oliendo a una colonia que ella no reconocía, más intensa que el suave aftershave que solía usar. Una vez, mientras doblaba sus camisas de trabajo, notó una ligera mancha de pintalabios rojo en el interior del cuello. Cuando le preguntó por ello, él soltó una breve risa y dijo: «Probablemente de inclinarme para ayudar a la señora Harris en el taller. Siempre se pone demasiado». Melissa quiso creerle,
así que lo dejó pasar, aunque un nudo de duda comenzó a crecer. A principios de 2020, esas pequeñas dudas se hicieron más difíciles de ignorar. El teléfono de Nicholas siempre estaba boca abajo, y parecía impaciente cuando ella le preguntaba por su día. El punto de inflexión llegó una tarde de domingo, después del servicio, cuando una feligresa llamada Linda apartó a Melissa a un lado. Linda vaciló, y luego le entregó una hoja impresa doblada. «Creo que deberías ver esto antes de que empiece a circular», le dijo en voz baja. Melissa lo abrió y encontró una fotografía, granulada pero lo bastante clara como para mostrar a Nicholas de pie, frente a un hotel en Jackson, inclinándose para besar a Patricia. Patricia no era solo una miembro de la congregación, sino también una amiga cercana de Melissa, la misma mujer que se había sentado en su mesa a cenar, que había ayudado a cuidar a los niños y que había orado con ella en los momentos difíciles. Melissa sintió cómo se le escapaba el aire de los pulmones. Esa noche esperó hasta que los niños se durmieron antes de enfrentar a Nicholas. Sosteniendo la foto en la mano, le preguntó, «¿Hay algo que quieras decirme?» Nicholas la miró. Luego volvió a mirar la imagen y, por primera vez en su matrimonio, no se molestó en negar lo que ella le estaba acusando. «Melissa», dijo con frialdad, «ya no eres la misma. Ya no estás jugosa como antes. No me resultas atractiva y no puedes hacerme sentir como un hombre». Sus palabras hirieron más que cualquier discusión que hubieran tenido. Ella se quedó allí, incapaz de encontrar una respuesta que no la destrozara por completo. Al día siguiente, Melissa llamó a Patricia. El teléfono sonó 2 veces antes de que Patricia contestara con un despreocupado. «Hola, chica». Melissa no perdió tiempo. «Vi la foto. Mantente alejada de mi esposo». Hubo una pausa al otro lado antes de que Patricia respondiera, con un tono sin arrepentimiento. «Lo siento, chica, pero él no me dejaba en paz. Además, dice que ya no lo satisfaces. Mira, te prometo que nunca nos casaremos, pero ¿qué tal si yo lo satisfago? Al menos es mejor que una desconocida». Con eso, Patricia terminó la llamada. Melissa se quedó sentada a la mesa de la cocina, aún con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de la traición aplastarle el pecho. Desde ese momento, algo en ella cambió. La mujer que había construido su vida sobre la familia, la fe y la confianza, se encontraba ahora frente a las ruinas de las 3. Y aunque nadie en Pine Hollow podía verlo todavía, el daño de esos días pondría en marcha una cadena de acontecimientos mucho más oscuros de lo que cualquiera estaba preparado para enfrentar. Para 2021, Elliot Brown, de 13 años, era un jugador de baloncesto excepcional en la escuela secundaria de Pine Hollow, ya llamando la atención en la cancha. Sus días tenían un ritmo constante que rara vez cambiaba. En las mañanas escolares, salía por la puerta a las 7:15. Con los auriculares puestos y la mochila colgada de un hombro. Después de clases, iba a los entrenamientos o ayudaba a sus hermanos menores, Eric y Ethan, con la tarea antes de la cena. No era de los que se quejaban por colaborar en casa. Si su madre le pedía ir a la tienda por leche o vigilar a los niños durante 1 hora, lo hacía sin dudar. Era simplemente parte de ser el mayor, parte de cuidar de su familia. Sus amigos lo describían como tranquilo, capaz de reírse de un mal partido y ser el primero en ayudar a un compañero a llevar el equipo de vuelta al vestuario. En casa, Elliot tenía una manera de intervenir cuando veía que su madre estaba abrumada, aunque él no lo consideraba nada especial. En los días en que ella parecía cansada, cargaba el lavavajillas sin que se lo pidieran, o doblaba una cesta de ropa mientras ella estaba ocupada en otra habitación. A veces, si el ambiente en la cocina se sentía pesado, intentaba aligerarlo con una broma. «Mamá, este pollo está tan bueno que yo pagaría por él si lo vendieras», decía sonriendo, logrando arrancarle una pequeña risa. Esos momentos significaban más para Melissa de lo que Elliot podía imaginar.
sobre todo en un hogar donde su matrimonio se estaba desmoronando de formas que mantenía ocultas a sus hijos. Elliot no tenía idea de la profundidad de los problemas de sus padres. Sabía que discutían a veces, generalmente en voz baja cuando los niños ya dormían, pero lo atribuía a lo normal en cualquier matrimonio. Nunca escuchaba lo suficiente como para entender de qué trataban las peleas, y su madre nunca le hablaba de nada más allá de los recordatorios habituales de concentrarse en la escuela y respetar a su padre. Nicholas, por su parte, mantenía distancia con su hijo mayor en asuntos personales, hablándole principalmente de deportes o de tareas domésticas ocasionales. Para Elliot, sus padres simplemente estaban ocupados, desgastados por la rutina diaria. A pesar de cualquier tensión entre Nicholas y Melissa, el mundo de Elliot se sentía estable. Su energía estaba puesta en mantener buenas calificaciones, practicar tiros libres hasta que fuera demasiado oscuro para ver el aro y soñar con jugar baloncesto universitario. Ya había recibido un par de cartas de universidades pequeñas, nada oficial, pero lo suficiente para mantenerlo motivado. A los profesores les agradaba, era respetuoso, cumplía con las tareas y estaba dispuesto a ayudar si alguien necesitaba mover una silla o instalar un proyector. Su orientador escolar lo animaba a comenzar a pensar en sus ensayos de solicitud. Y Elliot a menudo decía a sus amigos que quería ser el primero en su familia en graduarse de la universidad. Para Elliot, la vida era sencilla: escuela, baloncesto, sus hermanos menores y alguna salida con amigos al restaurante del pueblo después de los partidos del viernes por la noche. No había en su mente ninguna señal de que algo fuera a cambiar. Ninguna advertencia de que las discusiones silenciosas que ignoraba, o el sutil cansancio en los ojos de su madre, estuvieran relacionadas con algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar. La verdad era que Elliot vivía en una casa donde ya se estaba gestando una tormenta, pero él aún estaba en el centro tranquilo de la misma, y en cuestión de meses se vería obligado a asumir un papel que ningún adolescente debería desempeñar jamás, luchando no solo por proteger a su familia, sino por sobrevivir. Era una noche de viernes a finales de agosto de 2023, cuando Nicholas le dijo a Melissa que no estaría en casa hasta el domingo por la noche. Explicó que se iba de pesca con unos amigos, saliendo después del trabajo y pasando el fin de semana cerca del lago Sardis. Preparó una pequeña nevera, la lanzó a la parte trasera de su camioneta y se marchó sin preguntar si ella o los niños necesitaban algo antes de irse. Melissa observó desde la ventana de la cocina cómo las luces traseras desaparecían calle abajo, mientras su mente repasaba los últimos 2 años como una película que no quería volver a ver. No sintió tristeza por su partida, solo un vacío acompañado de un cierto alivio, al saber que no tendría que soportar su frialdad o sus comentarios hirientes al menos durante 2 noches. Pero ese alivio fue rápidamente sustituido por una soledad que le mordía por dentro, una soledad que sabía exactamente cómo adormecer. A las 8:30 p.m., los niños ya estaban en sus habitaciones. Eric y Ethan se habían quedado dormidos después de una película, y Elliot estaba en su cuarto haciendo la tarea con música suave sonando en su teléfono. Melissa se sentó a la mesa del comedor con una botella de whisky a medio vaciar que había sacado del fondo de un armario. El primer vaso desapareció rápido, sin que el ardor en su garganta apenas se registrara. Sirvió otro y luego otro, hasta que los bordes afilados de sus pensamientos comenzaron a difuminarse. Pensó en la joven que había sido cuando se casó con Nicholas, llena de esperanza, orgullosa de su familia, respetada en su iglesia y luego en la mujer en la que sentía haberse convertido. Descartada, reemplazada, invisible. Tomó el teléfono más de una vez, recorriendo fotos antiguas de los niños cuando eran pequeños, imágenes de ella y Nicholas en tiempos mejores, incluso una de ella y Patricia antes de la traición. Cada imagen parecía pesar más que la anterior. A medida que el alcohol se apoderaba de su cuerpo, Melissa empezó a hablar en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular, dejando que las palabras fluyeran sin filtro. Le di todo. ¿Y para qué?
para que me haga sentir como si no fuera nada. Su voz se quebró, pero no se detuvo. Recordó la punzada de la voz de Patricia al teléfono, aquellas palabras que se habían instalado en su pecho como piedras. Mejor yo que una desconocida. Sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, pero no las secó. Sirvió otro vaso, ya con el movimiento inestable. El sonido de los pasos de Elliot en el pasillo llamó su atención. Había entrado en la cocina para tomar un vaso de agua y se detuvo por un momento al verla. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con cautela. Melissa soltó una pequeña risa que no sonó como ella misma. Estoy bien, cariño, solo pensando demasiado. Siéntate un momento conmigo. Elliot dudó, pero arrastró una silla y se sentó frente a ella. Estaba acostumbrado a que su madre guardara silencio cuando estaba molesta. Pero aquello era distinto. Sus ojos estaban vidriosos y sus palabras parecían flotar, entrando y saliendo. Ella empezó a hablar del pasado, de lo orgullosa que se sintió cuando él nació, de cómo había querido más para sí misma, pero siempre puso a la familia primero. Tú eres quien me hizo sentir que valía algo, Elliot, dijo con la voz temblorosa. Eres el único que todavía está aquí para mí. Él se movió incómodo en su asiento, sin saber qué decir. Estoy aquí, mamá. Lo sabes. La habitación se volvió pesada, los silencios entre sus frases cada vez más largos. Lo que ocurrió después nunca sería comprendido del todo por nadie más que ellos dos. Melissa, nublada por el alcohol y por años de dolor sin procesar, cruzó un límite que jamás debió acercarse. No fue planeado, ni algo que hubiera imaginado antes de esa noche, pero la combinación de su intoxicación, su derrumbe emocional y una desesperada necesidad de cercanía la empujaron más allá de una línea moral. Elliot quedó paralizado, atrapado entre la confusión y la incredulidad, sin comprender del todo la magnitud de lo ocurrido hasta que terminó. No dijo mucho cuando finalmente se retiró a su habitación, cerrando la puerta y sentándose en el borde de la cama, en estado de shock. En los días siguientes, nadie habló de aquella noche. Melissa actuó como si nada hubiera pasado, siguiendo las rutinas de preparar el desayuno, ayudar con las tareas escolares y asistir al servicio dominical. Elliot se volvió más reservado, diciéndose a sí mismo que era más fácil no pensar en ello. Pero el silencio tiene una forma de acumular presión, y bajo ese techo, el mutismo entre ellos ya no era el mismo. Aquella noche de octubre había puesto algo en marcha, algo que no podría deshacerse, y cuyo costo llegaría antes de lo que cualquiera de los dos pudiera imaginar. Era mediados de septiembre de 2023 cuando Melissa notó por primera vez que algo no iba bien. Al principio pensó que era el estrés de las fiestas, demasiadas noches en vela, demasiado café y demasiadas comidas saltadas mientras hacía recados para los niños. Pero luego comenzó una náusea persistente, aguda y repentina, a menudo a primera hora de la mañana. Más de una vez, se encontró inclinada sobre el lavabo del baño antes de que los niños se levantaran, agarrándose al borde hasta que pasaba la oleada. Se dijo que podía ser un virus estomacal, pero en el fondo empezaba a tomar forma otro pensamiento. El cansancio la acompañaba a todas partes, un peso en las extremidades que ningún descanso lograba aliviar. Incluso tareas simples como doblar ropa o remover una olla de sopa parecían drenarla más de lo habitual. No quería creer lo que su cuerpo le estaba diciendo. Para la siguiente semana de septiembre, Melissa decidió que no podía seguir ignorándolo. Una tranquila mañana de martes, después de dejar a los niños en la escuela, condujo hasta el pueblo. Al estacionar en el pequeño aparcamiento de la farmacia, se quedó sentada en el coche durante 1 minuto entero, mirando el volante antes de finalmente salir. Dentro fue directamente al pasillo que necesitaba, sus ojos buscando hasta que se detuvieron en las pequeñas cajas rosas y blancas. Al tomar una, sintió la mirada de la cajera, una mujer mayor que la conocía desde hacía años. «¿Cómo está la familia, Melissa?», preguntó con calidez casual. Melissa forzó una sonrisa. «Estamos bien, solo reponiendo algunas cosas». Su voz vaciló ligeramente.
Cuando colocó la prueba sobre el mostrador, sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarlas en el bolso para estabilizarlas. De vuelta en casa, Melissa se encerró en el baño y abrió la caja con movimientos lentos y deliberados. Siguió las instrucciones al pie de la letra, dejando la prueba sobre el borde del lavabo y dando un paso atrás, como si la distancia pudiera cambiar el resultado. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Miraba el reloj, luego la prueba, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía retumbarle en los oídos. Cuando apareció la segunda línea, nítida e innegable, la observó como si pudiera desvanecerse si la miraba el tiempo suficiente. Sus rodillas se sintieron débiles. La verdad estaba frente a ella. Estaba embarazada, y no había manera posible de hacer pasar a ese hijo como de Nicholas. La última vez que su esposo la había tocado de forma íntima había sido meses atrás. Se dejó caer sobre la tapa del inodoro, aún con el plástico en la mano, y susurró para sí misma: «Oh, Dios, ¿qué he hecho?». Ese día, Melissa se movió por la casa como una sombra. No podía permitir que los niños notaran algo diferente, especialmente Elliot. Cuando regresaron de la escuela, los recibió como siempre, preguntando por las tareas y por los entrenamientos. Elliot, que estaba en plena temporada de baloncesto, estaba concentrado en el partido del viernes contra la escuela rival. «El entrenador dice que si ganamos tenemos una buena oportunidad en el distrito», le contó mientras sacaba un refrigerio del frigorífico. Ella asintió, forzando la voz para que sonara firme. «Eso es genial, cariño. Estoy orgullosa de ti». Para él, la vida seguía siendo normal. Escuela, entrenamiento, casa. No había motivo para sospechar que su madre guardaba un secreto capaz de destruirlos a todos. Para Melissa, cada interacción se sentía como hablar a través de un cristal. Observaba a Elliot bromear con Eric sobre un videojuego. Veía a Ethan correr para mostrarle un dibujo hecho en clase, y sentía el peso aplastante de lo que ahora sabía. Este embarazo no era algo que pudiera explicar. Era la prueba de una noche que deseaba no haber vivido. Una verdad que, si salía a la luz, le costaría todo. Su familia, su reputación, su libertad. Aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantenerlo oculto. Pero había algo seguro. El reloj ya había empezado a correr, y cada día que pasaba la empujaba hacia una decisión que no podría deshacer. A finales de septiembre de 2023, el embarazo de Melissa todavía estaba en sus primeras etapas, y los signos físicos no eran evidentes para nadie más que para ella. Sin embargo, en su mente, la cuenta regresiva ya estaba en marcha. Había dejado de compartir la cama con Nicholas por completo, alegando dolores de espalda o problemas para dormir, refugiándose en el sofá con la excusa de no querer molestarlo. Cuando él le preguntó una vez por la distancia, ella lo despachó con un «últimamente duermo mejor aquí». Él no insistió, demasiado acostumbrado al frío entre ellos, como para exigir una explicación. Con Elliot y los niños más pequeños, mantenía el mismo tono maternal de siempre. Pero con Nicholas, las conversaciones eran breves y estrictamente sobre los hijos o la casa. No era solo evasión, era aislamiento. En las horas tranquilas, cuando los niños estaban en la escuela y Nicholas en el trabajo, Melissa se sentaba a la mesa de la cocina con su portátil, buscando cosas que nunca imaginó teclear. Países sin tratado de extradición con Estados Unidos. Tener un bebé en el extranjero siendo ciudadana americana. Costo de vida en Costa Rica. Cómo obtener un pasaporte rápido. Su historial de búsqueda dibujaba un mapa mental que la llevaba lejos de Pine Hollow y de la vida que intentaba sostener. Incluso buscó vuelos a Costa Rica, tomando nota de cuántos tenían escalas frente a los directos. Los números no mentían. Si quería irse, necesitaría un dinero que aún no tenía, pero en su mente todavía había tiempo para resolverlo. Comenzó a apartar discretamente efectivo del dinero de la compra, escondiendo billetes en un sobre bajo un montón de viejas declaraciones de impuestos en el armario del pasillo. La idea de escapar dejó de ser solo huir. Se convirtió en un asunto de control. Para Melissa, la mayor amenaza para su supervivencia no era la ley persiguiéndola en otro país,
sino las personas dentro de su propia casa. Nicholas sabría que el bebé no era suyo. Elliot ni siquiera quería terminar ese pensamiento. En su mente, la única forma de irse sin que el pasado la persiguiera era asegurarse de que no quedaran voces para contar la historia que intentaba borrar. Se repetía que era para proteger al bebé de la vergüenza, pero en el fondo era para protegerse a sí misma. Empezó a ensayar mentalmente distintos escenarios, repasándolos como una lista de tareas. Pese al torbellino en su cabeza, Melissa sabía cómo mantener intacta la fachada. En la iglesia, todavía dirigía el coro infantil con una sonrisa radiante. Cantaba en su sección de contralto y abrazaba a amigas que no sospechaban nada. Ayudó a organizar la venta de repostería para San Valentín, riendo con otras mujeres en el salón de la congregación mientras decoraban cupcakes. En el supermercado, saludaba a la cajera por su nombre y le preguntaba por sus nietos. Incluso Nicholas no sospechaba la verdadera profundidad de su retiro emocional. Asumía que ella simplemente estaba harta de él, lo cual le venía bien. Elliot, aún concentrado en la temporada de baloncesto, no veía nada fuera de lugar, salvo que su madre parecía más callada de lo habitual. Detrás de esos momentos públicos, los pensamientos de Melissa eran oscuros y precisos. Cada día que pasaba era un paso más hacia algo irreversible. No había tomado todavía la decisión final, pero la idea de eliminar cualquier obstáculo echaba raíces más profundas. Vivía como si llevara dos vidas paralelas, la que todos podían ver y la que, en silencio y con premeditación, estaba planeando una salida que nadie en Pine Hollow podría haber imaginado. Y cuando ambas se encontraran, sería en una noche que ese pequeño pueblo jamás olvidaría. El 12 de octubre de 2023 comenzó como cualquier otro jueves en la casa de los Brown. El frío en Pine Hollow se había estado para la temporada, de ese que vuelve el aire crujiente y las noches más silenciosas. Elliot había llegado a casa del entrenamiento de baloncesto poco después de las 6 de la tarde, hambriento y cansado, dejando su bolsa de deporte junto a la puerta antes de ir directamente a la cocina. Eric y Ethan habían pasado la tarde discutiendo por un videojuego, sus voces resonando por el pasillo hasta que Melissa les dijo que era hora de ir a dormir. A las 9:30 p.m. La casa estaba en calma. Elliot estaba en su habitación terminando la tarea. Los pequeños dormían y Nicholas descansaba en el sofá, con el televisor proyectando destellos sobre su rostro mientras dormitaba. En ese silencio, Melissa se movía por la casa con una expresión indescifrable, pero con la mente fija en lo que creía que debía hacer. En el armario del pasillo, escondido detrás de una caja con adornos navideños, había un pequeño gabinete cerrado con llave que Nicholas había tenido durante años. Dentro guardaba un revólver calibre .38 sin registrar, comprado hacía mucho tiempo a un conocido, nunca mencionado abiertamente y jamás inscrito de forma legal. Melissa lo había visto abrirlo suficientes veces como para saber exactamente dónde escondía la llave, pegada bajo la repisa superior de la mesa del pasillo. La tomó sin vacilar, con los dedos firmes a pesar de los golpes en su pecho. Al levantar el arma del gabinete, su peso la sorprendió. El metal frío se le clavó en la palma, pero no lo soltó. Sin detenerse a cuestionarse, lo deslizó en el bolsillo de su bata y caminó hacia la sala. Nicholas estaba recostado boca arriba, un brazo sobre el estómago, las botas aún puestas desde la mañana. El sonido del televisor era bajo, un murmullo apagado bajo el silencio. Melissa se detuvo junto a él, su sombra cubriendo su rostro. No hubo palabras, ni un intento de despertarlo. El único disparo rompió la quietud, su eco recorriendo el pasillo. El cuerpo de Nicholas quedó inmóvil, la cabeza ladeada. Más tarde, los investigadores señalarían que, por el ángulo y la distancia, fue una muerte inmediata. Melissa no se estremeció, solo dio un paso atrás, respirando en ráfagas cortas antes de girarse. La habitación de Eric fue la primera. Con 9 años, todavía era lo bastante pequeño para acurrucarse bajo su manta de cohetes, con las rodillas dobladas.
Su lámpara nocturna proyectaba un resplandor suave sobre su rostro dormido. Melissa se acercó al costado de la cama, apretando el arma con más fuerza. El informe policial confirmaría después que nunca despertó. El disparo fue rápido, definitivo, seguido de un silencio más denso que el acto mismo. Luego se dirigió a la habitación de Ethan. El niño de 5 años dormía boca arriba, un brazo alrededor de un dinosaurio de peluche, la manta enredada a sus pies. Melissa movió el juguete a un lado antes de subirle la manta, un detalle que más tarde desconcertaría a los detectives, como si fuera parte de una rutina y no de un crimen. El disparo llegó segundos después, dejando la habitación inmóvil, salvo por el zumbido del calefactor en la esquina. La casa volvió a quedar en silencio, pero en la mente de Melissa aún no había terminado. Para ella, todavía quedaba una persona capaz de destruirla. Una voz que podía unir las piezas que intentaba borrar. La puerta de Elliot estaba cerrada, una luz tenue escapando por debajo, con el bajo de la música filtrándose desde dentro. Caminó lentamente por el pasillo, el revólver firme en su mano, la bata rozando las paredes. Frente a la puerta, dudó por primera vez aquella noche, su mano en el pomo. Un recuerdo de su voz más temprano cruzando fugazmente por su mente. Abrió la puerta. Elliot levantó la vista desde su escritorio, sorprendido, a punto de preguntar qué pasaba. Lo que ocurrió después no salió como Melissa planeaba, y en ese instante, el plan que creía bajo control empezó a desmoronarse. La puerta se abrió despacio y Melissa entró, la bata ligeramente abierta al frente, una mano aún en el profundo bolsillo, donde descansaba el 38. No había emoción en su rostro, solo una concentración fija mientras se acercaba. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Elliot, girándose hacia aquella. La única respuesta fue el rápido movimiento de su brazo, el brillo opaco del revólver y el estruendo sordo del disparo. Ella había apabutado al pecho, el tipo de tiro que debía terminarlo todo de inmediato. Pero la bala impactó justo debajo de sus costillas, en el lado izquierdo, atravesando carne pero sin alcanzar el punto vital que pretendía. La fuerza lo lanzó hacia atrás, cayendo al suelo de golpe, con el aire escapando de sus pulmones en un jadeo seco. Se aferró al costado, sintiendo al instante la calidez espesa de la sangre. Melissa lo observó unos segundos, inmóvil, creyendo que su disparo había cumplido el objetivo. Sin decir palabra, se dio la vuelta y cerró la puerta con un clic suave, segura de que no quedaba nada por hacer. Durante varios segundos, Elliot permaneció quieto, cada respiración corta y aguda por el dolor. El zumbido en sus oídos apagaba todo, incluso el leve sonido de los pasos de su madre alejándose. No intentó levantarse de inmediato, se concentró en no perder el conocimiento. En medio del pánico, recordó el teléfono fijo que estaba en la pequeña mesa junto a su cama, un respaldo por si se le agotaba la batería del celular. Estaba a solo unos pies, pero la distancia parecía de metros. Presionó con más fuerza su costado, apretó los dientes y comenzó a arrastrarse por el suelo con la poca fuerza que le quedaba. Cuando sus dedos por fin rodearon el auricular, lo acercó al pecho y marcó el 911, los números difuminándose en su visión. La voz de la operadora llegó casi al instante, calmada pero urgente. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz de Elliot fue débil, cada palabra un esfuerzo. ¡Ayuda! Mi mamá acaba de dispararme. El tono de la operadora cambió, más agudo pero firme. Elliot, escúchame. Quédate en la línea. La ayuda ya va en camino, sigue hablando conmigo. ¿De acuerdo? ¿Dónde estás herido? La voz del operador sonaba firme pero tranquilizadora. Elliot tragó saliva, respondiendo en frases cortas. En el costado. No puedo respirar bien. En el centro de emergencias, su llamada fue marcada de inmediato para el envío conjunto de unidades policiales y médicas. La urgencia se transmitió por radio en un lenguaje breve y preciso. En el dormitorio, el agarre de Elliot sobre el teléfono se aflojaba, su brazo temblando mientras la sangre seguía acumulándose bajo él. La operadora continuaba hablando,
anclándolo con su voz. «Lo estás haciendo muy bien, Elliot. Mantente conmigo. ¿Puedes oír las sirenas ya?» En la distancia, el débil ulular comenzó a llegarle. Minutos después, la puerta de la habitación se abrió de golpe ante la entrada de oficiales uniformados, despejando el espacio y paramédicos corriendo a su lado. Uno de ellos se arrodilló y presionó gasas contra la herida, mientras otro daba las constantes. «Pulso rápido, presión bajando. Tenemos que moverlo ya», ordenó el médico. Lo levantaron sobre la camilla, asegurándole la máscara de oxígeno mientras él luchaba por mantener los ojos abiertos. El trayecto al hospital fue rápido y tenso, la mano del paramédico firme sobre su hombro. «Aguanta, Elliot. Vas a lograrlo», repetía. Lo último que vio antes de que las puertas correderas de urgencias lo tragaran fue el destello rojo y azul reflejándose en la fría noche de Mississippi. En cuanto los médicos lo sacaron, los agentes comenzaron a registrar la casa. Uno cruzó la sala y se detuvo junto al sofá donde el cuerpo de Nicholas yacía inmóvil. La voz de otro oficial sonó baja por la radio. 2 víctimas adicionales. Ambas menores. En dormitorios separados. Sin signos vitales. Revisaron el resto de las habitaciones buscando a Melissa, pero no estaba en ninguna parte. Su ausencia no solo era sospechosa, era una alarma evidente. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero la trasera mostraba ligeras marcas cerca de la esquina inferior, como si alguien hubiera salido a toda prisa. En menos de una hora, los investigadores empezaron a reconstruir la línea de tiempo. Los vecinos dijeron no haber oído nada inusual esa noche, aunque uno mencionó haber visto la camioneta de Melissa salir del camino de entrada poco después de las 10:11. Los detectives obtuvieron rápidamente sus registros bancarios y telefónicos. A las 10:47 p.m., su tarjeta había sido usada en una gasolinera a unos 20 kilómetros al norte para comprar combustible y una botella de agua. Las cámaras de seguridad confirmaron que era ella. Capucha puesta, cabeza baja, caminando deprisa. Desde allí, su teléfono se registró en torres que marcaban un rumbo constante hacia la capital del estado. Sabían que, si llegaba a una ciudad grande, su rastro podría volverse mucho más difícil de seguir. A primera hora de la mañana, la búsqueda superó la jurisdicción local. La Oficina de Investigación de Mississippi y la Oficina del FBI en Jackson se sumaron. Los agentes emitieron un bolo, be on the lookout, a nivel nacional, incluyendo la descripción del vehículo, matrícula y señas físicas. En ese momento no sabían si iba armada, pero dada la evidencia dentro de la casa, la trataron como peligrosa. El programa de captura criminal del FBI vigiló su actividad de pasaporte, y los oficiales fueron advertidos sobre la posibilidad de que intentara cruzar las fronteras estatales para llegar a un gran aeropuerto. La pista más sólida llegó poco después del mediodía siguiente. Su tarjeta de crédito había sido utilizada de nuevo, esta vez para comprar un billete de avión de ida en una máquina de autoservicio del Aeropuerto Internacional de Memphis. Destino: Costa Rica. Con salida en menos de 2 horas. Las imágenes de seguridad la mostraban con sudadera gris y vaqueros oscuros, una pequeña maleta con ruedas a su lado. Los investigadores sabían que tenían una ventana de tiempo muy estrecha. Una vez que abordara, entrarían en juego complicaciones jurisdiccionales y las probabilidades de traerla de vuelta sin un proceso internacional prolongado caerían en picado. Los agentes coordinaron con la policía del aeropuerto, colocando oficiales de paisano en posiciones estratégicas a lo largo de la terminal. Esperaron hasta que pasara por seguridad, siguiéndola en las cámaras internas mientras se dirigía a la puerta de embarque. Se sentó sola, revisando su teléfono, la maleta erguida junto a su pierna. Por radio, una voz confirmó: «Tenemos a la sospechosa a la vista», aproximándose a la puerta 27. Lo que ocurriera en los minutos siguientes determinaría si Melissa Brown salía del país o si la cadena de violencia que comenzó en Pine Hollow terminaba allí mismo, en el aeropuerto.
A la 1:38 p.m. del 14 de octubre de 2023, Melissa estaba sentada en la puerta 27 del Aeropuerto Internacional de Memphis, con su pequeña maleta negra a un lado y el pase de abordar a Costa Rica en el bolsillo frontal de su sudadera. La terminal bullía de viajeros, los altavoces anunciando las últimas llamadas para otros vuelos. Mantenía la cabeza baja, revisando su teléfono, mirando de vez en cuando hacia el puente de embarque, como si quisiera que el proceso comenzara más rápido. Al otro lado del cristal el avión esperaba, con las compuertas de carga abiertas, y el personal de pista trabajando con precisión. Había pasado el control de seguridad, el mostrador de billetes, y estaba a un paso del escape que creía borraría todo lo que dejaba atrás. Lo que no sabía era que agentes de paisano la observaban desde que entró en la terminal. 2 se colocaron en extremos opuestos de la zona de asientos. Otro se mezcló cerca de la fila de embarque. En el momento en que el agente de puerta comenzó a escanear billetes, una orden discreta sonó por la radio. ¡Muévanse! Se acercaron por ambos lados, mostrando las placas a baja altura y hablando con un tono controlado. Melissa Brown, queda usted arrestada. No opuso resistencia, no alzó la voz. Su rostro permaneció inexpresivo mientras le retiraban la maleta de la mano y le colocaban las esposas. Algunos pasajeros miraron de reojo, pero pronto apartaron la vista, sin saber si debían observar o seguir su camino. La apartaron de la puerta sin pronunciar una palabra más al agente de embarque. El vuelo a Costa Rica continuó su proceso como si nada hubiera pasado. En la oficina de seguridad del aeropuerto, Melissa fue registrada y sus pertenencias inventariadas. De allí fue trasladada bajo custodia a la oficina del FBI en Jackson, donde la esperaba una sala de interrogatorios, paredes blancas, una mesa metálica y 2 sillas. Se sentó en una, las manos apoyadas planas sobre la superficie, la mirada fija en un punto más allá de la cámara en la esquina. El agente principal entró con un expediente, lo colocó sobre la mesa sin abrirlo y comenzó a leerle sus derechos con voz firme. Melissa, tiene derecho a permanecer en silencio. Ella asintió una sola vez, sin dar respuesta verbal. Su abogado, ya avisado, llegó poco después y tomó asiento a su lado. A partir de ese momento, la mayoría de las preguntas fueron recibidas con silencio, o respuestas cortas y secas. Cuando le preguntaron sobre sus movimientos después de salir de Pine Hollow, se limitó a decir, «Conduje». Cuando le preguntaron por el revólver, miró a su abogado, quien negó con la cabeza y no dijo nada. El agente deslizó varias fotos sobre la mesa. Imágenes del arma recuperada del gabinete cerrado de Nicholas, el informe balístico confirmando la coincidencia con las balas halladas en la escena, y una copia de su historial médico reciente señalando su embarazo. La expresión de Melissa no cambió, pero sus ojos se detuvieron una fracción de segundo más en el formulario médico antes de apartar la vista. El silencio en la sala era denso, roto solo por el zumbido del ventilador en el techo. El abogado golpeó 2 veces su bolígrafo contra la mesa, señalando que era hora de terminar la sesión. Afuera, los agentes ya organizaban su traslado al centro de detención del condado. Dentro, Melissa permanecía inmóvil, mirando la pared, sin saber que los hechos de aquella noche no habían terminado exactamente como creía. Enero de 2024. La sala del tribunal del condado de Shelby estaba llena a capacidad. Los periodistas ocupaban las 2 primeras filas, con las cámaras listas, mientras miembros de la comunidad unida de Pine Hollow guardaban un silencio tenso, esperando ver cómo avanzaría el caso Estado contra Melissa Brown. Melissa entró con un sencillo mono beige, las muñecas esposadas, el cabello recogido en un moño apretado. Sus ojos recorrieron la sala, pero evitó mirar hacia la sección reservada para las familias de las víctimas. Su defensa llevaba semanas intentando lograr un acuerdo de culpabilidad, argumentando que años de angustia emocional y una crisis de salud mental repentina habían afectado su juicio la noche de los asesinatos. Esperaban con ello evitar la cadena perpetua sin libertad condicional. Cuando el juez entró,
Todos se pusieron de pie. El golpe del mazo sobre la madera marcó el inicio de lo que se convertiría en una de las audiencias más comentadas del año en el condado. El abogado defensor se levantó primero, con voz medida pero insistente. Su señoría, la defensa considera que existen factores atenuantes significativos en el caso de la señora Brown que justifican considerar una sentencia menor. No tiene antecedentes penales, ha cooperado con los investigadores tras su arresto y sufre condiciones documentadas de salud mental. Solicitamos que el tribunal considere un acuerdo que evite un juicio prolongado. Melissa permaneció en silencio, las manos entrelazadas, la mirada fija en la mesa, como si las palabras que escuchaba fueran un salvavidas que no debía interrumpir. El fiscal, sin embargo, estaba listo con una réplica contundente. Su señoría, el Estado considera que el argumento de la defensa es totalmente insuficiente. La evidencia demuestra premeditación clara, adquisición de un arma ilegal, elección calculada del momento y ejecución deliberada del acto. Esto no fue el resultado de un quiebre mental, fue el resultado de una decisión. El juez Harmon se ajustó las gafas y se inclinó ligeramente hacia adelante. He revisado las mociones, las evaluaciones psiquiátricas y toda la evidencia presentada. Si bien la salud mental es un factor en nuestro sistema de justicia, no exime a un individuo de responsabilidad, especialmente cuando las acciones muestran planificación y un desprecio calculado por la vida humana. Su mirada se dirigió hacia Melissa, manteniéndose allí por un largo momento. El motivo aquí, señora Brown, es incomprensible. Este tribunal no aceptará ningún acuerdo que reduzca la gravedad del cargo. Procederemos a juicio. Un murmullo recorrió la sala. Una ola baja que se apagó cuando el juez pidió orden. La expresión de Melissa apenas cambió, pero una ligera tensión en la mandíbula fue la única señal de que las palabras habían calado. Entonces llegó el momento para el que nadie, excepto la fiscalía, estaba preparado. El alguacil abrió la puerta lateral y entró Elliot. Estaba más delgado que antes, con un leve rastro de rigidez en sus movimientos, pero estaba de pie y vivo. El color se esfumó del rostro de Melissa. Sus ojos se clavaron en él, sin pestañear, como intentando procesar lo que veía. Elliot no devolvió la mirada. Tomó asiento en el estrado, juró decir la verdad y comenzó a responder con voz firme a las preguntas del fiscal. Relató los hechos de aquella noche con detalle. Cómo estaba en su habitación, cómo ella ya apuntó al pecho y cómo el dolor lo golpeó al instante antes de perder el conocimiento. El abogado de Melissa se movió incómodo, consciente de que la reacción de su cliente era visible para todos. Cuando llegó el momento de su declaración personal, Elliot hizo una pausa, mirando el papel en sus manos antes de dirigirse directamente al tribunal. Muchas personas me han dicho que me sentiré mejor si la perdono. Comenzó, su voz firme aunque pausada. Pero el perdón no es algo que pueda dar a quien me quitó a mi padre y a mis hermanos. Y también intentó quitarme a mí. Ella no solo rompió esta familia, la borró. Viviré con eso el resto de mi vida. Sus palabras no fueron gritadas, pero cayeron con el peso de algo definitivo. Los hombros de Melissa se hundieron levemente, como si el aire hubiera salido de su cuerpo. El juez asintió con gravedad y llamó a un receso. Con el golpe del mazo, Melissa permaneció sentada, mirando al frente, pero sus ojos ya no tenían el desapego con el que había entrado en la sala. Febrero de 2024. El tribunal del condado de Shelby volvió a llenarse por completo. La tensión era distinta esta vez, no la incertidumbre de un juicio, sino el peso silencioso de saber que el veredicto estaba a solo momentos de distancia. Melissa fue llevada con el mismo uniforme beige de prisión que había usado durante todo el proceso. Su rostro permanecía inexpresivo, aunque sus manos estaban fuertemente entrelazadas, los dedos cerrados con fuerza. El jurado entró en fila, evitando cruzar miradas con ella. El juez Harmon les preguntó directamente si habían llegado a una decisión unánime. El portavoz se puso en pie y con voz clara leyó el veredicto. Culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y culpable de un cargo de intento de asesinato.
Melissa parpadeó una vez, pero no mostró ninguna reacción exterior. La voz del juez resonó en la sala silenciosa mientras pronunciaba la sentencia. 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Más 10 años adicionales por el cargo de uso de arma de fuego. El golpe del mazo hizo que la sala estallara en una mezcla de sollozos contenidos, suspiros profundos y murmullos apagados. Melissa fue escoltada sin mirar atrás. Pero la historia no terminó con la sentencia. Meses después, en el ala de enfermería de la prisión estatal femenina, Melissa entró en trabajo de parto. El nacimiento fue atendido únicamente por una enfermera de la prisión, un médico designado por el Estado y 2 oficiales de seguridad en guardia. Horas más tarde nació una niña sana. Según la política del Departamento de Correcciones, a Melissa se le permitió solo un breve momento para sostenerla antes de que un agente de servicios de protección infantil se la llevara. Bajo la ley de Tennessee, el bebé fue colocado de inmediato en cuidado de acogida temporal mientras el Estado determinaba su custodia a largo plazo. Melissa giró la cabeza hacia la puerta cuando la niña fue sacada de la habitación, pero su expresión permaneció tan fija e inescrutable como en la sala del tribunal. La noticia del nacimiento se propagó rápidamente por Pine Hollow. El caso, ya en los titulares nacionales, adquirió una nueva capa de tragedia. Elliot, todavía recuperándose física y emocionalmente, comenzó conversaciones con su abogado sobre la posibilidad de solicitar la custodia de su media hermana. Según la ley estadounidense de acogida, los hermanos biológicos, incluso medios hermanos, pueden solicitar ser considerados como tutores, siempre que cumplan con requisitos de edad, estabilidad y antecedentes. A sus 17 años, Elliot era técnicamente menor de edad, lo que significaba que cualquier solicitud requeriría un cotutor legal hasta que cumpliera 18. Su abogado le explicó el proceso con claridad. No es imposible, Elliot, pero tomará tiempo, papeleo y demostrar que puedes ofrecer un hogar seguro. La respuesta de Elliot fue firme. Es mi familia. No voy a dejar que crezca con extraños si puedo evitarlo. Mientras tanto, Pine Hollow seguía cautivado por el caso. En reuniones de la iglesia, en los pasillos del supermercado y en las gradas de los partidos de baloncesto de secundaria, las conversaciones siempre regresaban a las mismas preguntas. ¿Cómo pudo alguien tan integrado en la comunidad cometer actos tan deliberados y finales? ¿Cómo nadie lo vio venir? Los vecinos repasaban interacciones pasadas. Melissa cantando en el coro, organizando una venta de repostería, charlando en el estacionamiento de la escuela, y se preguntaban cuánto de aquello había sido una máscara. Los periódicos locales publicaron editoriales sobre la naturaleza oculta de la violencia intrafamiliar y las grietas en la confianza comunitaria. Sin embargo, a pesar de las interminables conversaciones, ninguna explicación satisfacía la incredulidad persistente. En las escalinatas del tribunal, al día siguiente de la sentencia, un reportero le preguntó a Elliot qué significaba para él la justicia. Él hizo una pausa antes de responder. Justicia es que ella no tenga nunca la oportunidad de lastimar a nadie más. Pero no existe sentencia que me devuelva a mi padre y a mis hermanos. Al girarse, las cámaras siguieron grabando, capturando la determinación silenciosa en su rostro. Dentro de la comunidad, el veredicto cerró el capítulo legal, pero el emocional permanecía abierto. Pine Hollow nunca volvió a ser el mismo después del caso de Melissa Carter. En los meses siguientes, las conversaciones pasaron del shock a la reflexión. La gente empezó a hacerse preguntas más duras sobre cómo el dolor no tratado puede transformarse en algo peligroso, sobre cómo los secretos pueden crecer en un hogar hasta asfixiar la verdad. Profesionales de la salud mental que revisaron el caso en los medios señalaron que Melissa había mostrado signos de inestabilidad emocional mucho antes de los asesinatos. Sin embargo, nadie en su círculo lo abordó directamente. En pueblos pequeños como Pine Hollow, la privacidad suele respetarse hasta el extremo, y las dificultades personales se disimulan con una sonrisa cortés y un «solo está pasando por un mal momento». Pero en este caso, ese silencio permitió que la tragedia echara raíces.
El caso se convirtió en una lección sombría sobre la realidad de la violencia familiar. Rara vez estalla de la nada, y una intervención temprana puede marcar la diferencia entre la recuperación y la devastación. Activistas empezaron a organizar foros comunitarios para reconocer señales de alerta: aislamiento, hostilidad repentina, conductas controladoras y miedo inexplicable en miembros jóvenes de la familia. Una trabajadora social dijo en un abarrotado salón de la iglesia: puede que sientas que no es tu lugar intervenir, pero si ves algo que pueda poner a alguien en peligro, no tienes el lujo de ignorarlo. Para muchos en Pine Hollow, esas palabras calaron hondo. La gente comenzó a replantearse qué significa ser vecino, amigo o miembro de una congregación. Los asesinatos trazaron una línea clara e irreversible en la historia del pueblo, un antes y un después. Lugares que antes albergaban recuerdos comunes, ahora cargaban con una sombra. La modesta casa de la familia Carter permanecía vacía. El buzón aún llevaba su apellido. Los padres comenzaron a abrazar a sus hijos un poco más fuerte por las noches. Los maestros prestaban más atención a los alumnos callados. Había un entendimiento tácito de que, si algo así podía suceder allí, podía suceder en cualquier lugar. Y el nombre de Melissa Carter dejó de ser el de una persona para convertirse en un recordatorio de advertencia sobre lo rápido que puede romperse la confianza. Si crees que historias como esta deben contarse, suscríbete y dale me gusta a este video. En el próximo episodio, examinaremos otro caso en el que la traición terminó en tragedia y las señales de advertencia que nadie atendió. No te lo pierdas.